agradecerles que estén una vez más con nosotros en estas sesiones de actualización que hemos empezado a realizar en el último tiempo, denominadas Aranda News, donde nosotros ponemos al día a nuestra red de clientes y a nuestros partners sobre las diferentes innovaciones que nosotros realizamos. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy veremos cómo a través de la integración entre ASMS, Aranda Service Management Suite, y Copilot podemos llevar las experiencias de autoservicio a un nuevo nivel potenciadas por inteligencia artificial. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandro Cañón, yo dirijo el equipo de producto en Aranda Service Management, perdón, en Aranda, en la compañía, y es un agrado saludarlos. En particular, quiero hacer un extensivo saludo a nuestros clientes y socios de negocio en Perú. He tenido la feliz coincidencia de estar estos días en el país y la verdad que ha sido una experiencia bien enriquecedora, así que aprovecho de saludarlos. El día de hoy, como parte de esta actualización de Aranda News, nosotros vamos a invitarles a reflexionar en algunos elementos. ¿Ven? El primero es cómo las generaciones, por ejemplo, la generación Z y la generación millennial, tienen una mentalidad y un paradigma con respecto al autoservicio, ¿bien? Que es diferente de lo que uno puede ver en generaciones anteriores, generaciones como los baby boomers o la generación X. ¿Bien? Luego vamos a ver algunos desafíos del autoservicio, ¿bien? ¿Cuáles son las tres claves para un autoservicio efectivo? Y vamos a ver cómo Microsoft Copilot, en un contexto de permanente evolución dada por la inteligencia artificial generativa, pues se está emergiendo como ese asistente virtual, como ese copiloto que acompaña el día a día de las personas en el contexto del mundo laboral. Y cómo a través de ASMS más Copilot, entonces, como contábamos en el título, habilitamos experiencias de usuario personalizadas y potenciadas por inteligencia artificial. Veremos unos pequeños ejemplos a nivel de demostración y cerraremos invitándolos. Estas sesiones buscamos que sean accionables, es invitarlos a que sepan qué necesitan para poder utilizar ambas soluciones. Dicho eso, comencemos. Bien, les estaba introduciendo que las generaciones, en este caso la generación, digamos, los millennials que nacimos, algunos por fines del año, comienzos de los años 80, y que nuestra mayoría la comenzamos a adquirir al borde del milenio, y la generación Z que nace a comienzos del siglo siguiente, ¿bien? Tienen, y esto se basa en estudios conductuales, tienen un comportamiento de compra, un comportamiento en relación a los productos y servicios digitales que consumen, que es diferente de las generaciones que les preceden. Los analistas de la industria han descrito este comportamiento en términos de la frase que vemos arriba. Autoservicio o no servicio. ¿Qué quiere decir? Para estas dos generaciones que representan cada vez más una masa cada vez más significativa de la población productiva de los países, ¿bien? Estas dos generaciones, como son nativos digitales o se han aproximado a la tecnología de etapas muy tempranas, bien, para ellos, cuando se relacionan con proveedores y servicios, bien, ellos tienen una mentalidad del tipo, o me das autoservicio o no te compro productos y servicios. Y eso representa un cambio conductual con respecto a las generaciones pasadas. Las generaciones pasadas, si bien por el auge de los mecanismos de autoservicio, pues sí, se autoatienden con el banco, con la entidad prestadora de salud, con el proveedor de telefonía, etcétera. Si ellos no logran resolver por su cuenta a través del autoservicio sus situaciones del día a día, pues ellos pueden, y son conscientes, que pueden recurrir a un humano para que medie en esas atenciones. Eso representa un cambio conductual bastante importante. Porque es importante que las organizaciones, las empresas lo tengan en cuenta. Bien, porque si una organización está entregando productos y servicios digitales y no ofrece autoservicio como un medio para esa relación, ese persona de estas dos generaciones se va a frustrar, y hay estudios que lo demuestran al respecto. Bien, son estudios donde se identifica que esas personas van a dejar de comprar los productos de la organización
o van a tener opiniones negativas de la organización, o derechamente van a usar menos el producto o servicio. Ahora resolví mi inconveniente. Les contaba que esos cambios conductuales entre las generaciones más recientes, bueno, no tan recientes, de los últimos 40 años, y las generaciones más pasadas que se relacionaron con la tecnología en etapas pues ya más de su adultez, genera un cambio conductual en cómo ellas se aproximan a las relaciones con sus productos y sus servicios que consumen. Y las organizaciones deben tener esto en cuenta. Bien, si las organizaciones no nos hacemos cargo de las preferencias y de las expectativas de los usuarios en cuanto a sus experiencias en el contexto de atención al cliente, pues esto va a comprometer sin duda los recursos de la organización. ¿Bien? Y ese es en ese orden de ideas donde el autoservicio, un autoservicio efectivo, tiene que cumplir con 3 reglas básicas. ¿Bien? La primera, el autoservicio debe apoyarse en experiencias conversacionales. ¿Por qué? Porque es como nos expresamos mejor. Si bien podemos usar teclados, si bien podemos escribir, por ejemplo, cuando estamos conversando con alguien en una aplicación de mensajería, la voz es más natural, el lenguaje natural es natural. ¿Bien? Entonces, esa experiencia conversacional favorece que aquellos que utilizan productos y servicios digitales, pues los ocupen y puedan, en el contexto de diferentes escenarios de atención al cliente, pues puedan resolver o acudir a lo que requieran. ¿Bien? Otra característica que es clave para un autoservicio efectivo es lo que pues, yo denomino aquí como autoservicio de verdad. Y acá pongo el ejemplo de los counter o de las máquinas de autoservicio en los aeropuertos. Bien, si yo acudo a una máquina como esta y yo no puedo realizar mi check-in, no es autoservicio para mí. No me da la posibilidad a mí como usuario de iniciar y determinar por completo la atención que yo requiero. Entonces, tiene que ser un autoservicio de verdad. ¿Bien? Que me permita desde el comienzo hasta el final, a mí como usuario, tener el control de lo que yo requiero. Y tercero, ese autoservicio debe ser sencillo de usar y mantener. ¿Por qué? Porque diferentes usuarios, diferentes generaciones, tienen distintas formas de relacionarse con la tecnología y con los productos y servicios que están mediados por tecnología. Por ende, cuando uno diseña experiencias de servicio para personas jóvenes, para personas de mayor edad, para personas que están más alfabetizadas digitalmente o para personas que están menos alfabetizadas digitalmente, pues son experiencias de usuario distintas. ¿Bien? Por detrás, la organización que provee estas experiencias, pues no la tiene sencilla. Tiene que saber mantener y mejorar esas experiencias. Y eso no es sencillo, eso a veces requiere ciertos recursos, ciertas capacidades. Esos son los principales desafíos del autoservicio. En ese orden de ideas, yo les quiero introducir para aquellos que no están familiarizados a Microsoft Copilot. Microsoft Copilot es un asistente, es un acompañamiento en el contexto productivo, en el contexto del día a día de mi desarrollo del día a día laboral. Entonces, sí. Copilot es una de las nuevas evoluciones en productividad empresarial. ¿Bien? Copilot viene desde el ecosistema de soluciones de productividad de Microsoft y Copilot nos permite en el contexto del uso diario, por ejemplo, con nuestras soluciones de ofimática, como puede ser Word, Excel, PowerPoint, el correo, Outlook, Copilot acompaña al profesional, ¿bien? En el sentido de hacer más fácil su día a día, en el análisis de la información, en la comunicación con sus compañeros de trabajo, ¿bien? Entonces, esas actividades que son recurrentes, ¿bien? Copilot es, como su nombre lo dice, un copiloto, ¿bien? Entonces, ese copiloto igual es guiado por un humano, ¿bien? Es guiado por un humano en el sentido de que el humano le dice al copiloto, oye, necesito preparar una reunión, esta reunión, por ejemplo, vamos a revisar estos documentos, hazme un resumen de los documentos. ¿Bien? O Copilot, voy a enviar un correo a la junta directiva de una organización
Bien, mira, sabes que tengo estos riesgos que quiero declarar en base a una reunión interna. Por favor, Copilot, resúmeme lo que vamos a hablar. Bien, entonces Copilot, bien, tiene esa característica. Copilot se integra con Aranda Service Management, nuestra solución de automatización de procesos, bien, y nos permite apalancar casos de uso donde el profesional de negocios, bien, necesita ayudarse de tecnologías que le hagan en el mismo espacio, las mismas 8 o 9 horas que tiene, pues necesita que su día pues, sea más suficiente, que en las 8 horas pueda hacer más cosas y de mejor calidad, ¿bien? De mejor resultado. Con ASMS y Copilot ayudamos a los profesionales a que ellos obtengan información en un contexto de lenguaje natural, ya veremos algunos ejemplos, ¿bien? En bases de datos de la organización, en documentos públicos o privados, por ejemplo, puede ser un SharePoint, ¿bien? O incluso obteniendo esa información en Aranda, ¿bien? Por otra parte, Copilot, tal como su nombre lo dice, acompaña, y esto es más específico del día a día, una operación de soporte, acompaña a los agentes, ¿bien? En el sentido de que los agentes tienen rutinas, tienen cosas que hacer en el día a día, ¿bien? Y esas actividades que tienen que ver con Aranda, por ejemplo, en términos de los casos o de los activos, ¿bien? Pues yo las puedo, pues si ya las estoy haciendo en Aranda, también las puedo hacer desde Copilot, ¿bien? Interactuando con Aranda, pero sin estar en Aranda, ¿bien? Y Copilot también le sirve a los agentes de mesa de servicio para facilitar la comunicación con el usuario final o con otros agentes. ¿Bien? Y tercero, Copilot con ASMS ayuda a automatizar flujos de trabajo. Bien, Copilot también me va a permitir a mi organización, bien, por ejemplo, no sé, enterarme de alguna alerta de servicio, alguna situación anómala, bien. Copilot, y lo vamos a ver en el video a continuación, Copilot puede integrarse con otras soluciones más allá de Aranda, ¿bien? Y en Copilot, a través de las conversaciones, las acciones que se deriven de esas conversaciones, pueden orquestar tareas desde ya hacia Aranda u otras soluciones. ¿Bien? Les voy a mostrar a continuación un segundo video, que también es sin audio, porque se los voy a relatar, que es sobre Copilot Studio. Copilot Studio es un diseñador de experiencias conversacionales. ¿Bien? Cuando uno utiliza Copilot en el contexto de Microsoft 365, o de Copilot para Windows, o de Copilot para Bing, que es el motor de búsqueda de Microsoft, a Copilot no hay que enseñarle a hablar o a enseñarle a relacionarse con el usuario. Pero cuando Copilot va a ayudar a interconectar en la conversación con otros sistemas, yo sí le tengo que enseñar a Copilot a hablar con otros sistemas. Y eso lo hacemos a través de una interfase sin código, como ustedes están viendo en el video, que se llama Copilot Studio. Entonces, Copilot Studio, bien, es un diseñador de conversaciones. ¿Bien? Copilot Studio, como estamos viendo aquí en el ejemplo de cierre, un usuario le estaba preguntando por unos temas de una factura, bien, y Copilot Studio, bien, fue a consultar la información, en este caso del RP de la compañía, y fue a traer, pues, le dijo al usuario, mira, la factura es por tal monto y por tal característica. Eso, que es hacer conversar en un contexto de lenguaje natural al usuario con otros usuarios, con otros agentes y con otras tecnologías, en lo que compete a Aranda, lo logramos o lo habilitamos para ustedes a través de la integración entre ambas soluciones, entre ASMS y Copilot. ¿Bien? Ahora, es importante que tengamos presente, Copilot dentro del ecosistema Microsoft, bien, pertenece, voy a usar aquí el puntero para que, el puntero creo que está por aquí, ya lo voy a poner acá. Copilot pertenece a una gama de soluciones que se llama Power Platform. Bien, Power Platform es donde está Power BI, por ejemplo, y es donde está Power Automate. Si alguno de ustedes ha asistido a webinars anteriores de Aranda, recordará que nosotros hemos lanzado a comienzos de mayo una integración con Power Automate. Power Automate es una plataforma de orquestación en la nube, bien, plataforma de orquestación en la nube, que conecta sin código o con bajo código, conecta diferentes aplicaciones, tanto aplicaciones de la nube como aplicaciones
aplicaciones in-house de la organización, incluso aplicaciones que no están expuestas a Internet. Bueno, resulta que este conector o esta integración entre ASMS y Power Automate también sirve para conectar ASMS con Copilot. Bien, entonces a partir de ahí se desbloquea una serie de beneficios, bien, que son los que quiero que comencemos a revisar en algunos ejemplos a través de la demostración que les haré a continuación. Por favor, denme un segundito y ya la habilito para ustedes. Mientras tanto, quisiera saber si de pronto en el chat tenemos alguna pregunta, alguna cosa. Con gusto lo veremos a continuación. Bien, entonces ya les voy a volver aquí a compartir pantalla y veremos unas aplicaciones prácticas de lo que les estamos contando en este Aranda News. Bien, entonces, por ejemplo, déjenme, voy a mostrarles aquí, voy a llevar esto aquí a la pantalla compartida. Creo que están viendo mi Teams. Bien, y yo acá tengo en Teams, en el contexto de la conversación, yo tengo a ASMS Copilot. ASMS Copilot es valga la redundancia, un copiloto, bien, un acompañamiento. En este caso yo voy a suponer que yo soy un agente, bien, y ASMS Copilot, la conversación, todos los ejemplos conversacionales y de automatización que vamos a ver a continuación, se habilitan a través de Copilot Studio. Entonces, por ejemplo, yo cuando hablo con Copilot en el contexto de ASMS, entonces yo le puedo saludar a Copilot, ¿bien? Le voy a decir hola. Bien, entonces Copilot me responde, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Bien, creo que de pronto le voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor, si me dan un segundo. Bien, y cuando yo estoy hablando con Copilot, bien, una de las gracias de usar ASMS y Copilot es que el usuario habla en lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, yo le puedo hablar al copiloto y el copiloto le podría preguntar, si yo, por ejemplo, soy un administrador de Aranda, yo le podría preguntar cómo crear, no sé, una regla en ASMS. Una regla es un objeto de workflow, ¿bien? Que permite hacer unas acciones. Resulta que cuando yo le escribo a Copilot, en un contexto de pregunta, en un contexto de búsqueda, lo que hace Copilot es busca en diferentes fuentes de conocimiento. ¿Bien? Una fuente de conocimiento, por ejemplo, es la documentación de Aranda. ¿Bien? Resulta que Copilot busca en fuentes públicas. Ojo, si es que queremos que busquen fuentes públicas. ¿Bien? Copilot cuando busca, yo en este copiloto que he creado, yo le digo Copilot, como tú eres un copiloto de Aranda, cuando alguien tenga dudas de Aranda, por favor busca en la documentación de Aranda. Entonces, Copilot, por debajo fue al portal de documentación de Aranda, de todos los contenidos que están ahí, fue a buscar los diferentes que correspondan a cómo crear una regla de negocio. ¿Bien? Y resulta que Copilot, cuando obtiene las respuestas, también les aplica IA generativa. Fíjense este mensajito que dice aquí AI Generate. Entonces, Copilot aplica IA generativa sobre las respuestas que recibe, ¿bien? Y las formatea, las estructura para que sean mucho más legibles. Ahora, por supuesto que para aquellos que están familiarizados con Aranda, ¿bien? Esto es una simplificación de cómo se crean las reglas. Esto es el resumen. Si yo quiero ver más contenido, Copilot me va a decir, bueno, mire, usted haga clic aquí en el enlace en el cual yo fui a buscar. Bueno, probablemente tengo un problemita con internet y me trae el resultado. Bien, entonces, una primera aplicación de Copilot es búsqueda de conocimiento, pero esa búsqueda de conocimiento yo la puedo hacer en lugares públicos o también en lugares privados. Por ejemplo, yo soy el administrador de Aranda o soy alguien que está familiarizado con Aranda en en una organización, y yo quisiera saber, bueno, ¿cuáles son las certificaciones? Un segundito. Certificaciones de ASMS. Creo que estoy escribiendo bien ahí. Perfecto. Bien. Y entonces cuando yo estoy haciendo esta segunda búsqueda, Copilot va a ir a buscar. Bien. Pero acá Copilot se está tomando un poquito más de tiempo. Bien. Y no es casualidad. Bien. Porque Copilot lo que está haciendo ahora
fue a buscar a otro lugar, que en este caso no es no es como decirlo, no es un lugar público. En este caso, y en el ejemplo que yo preparé para ustedes el día de hoy, bien, yo fui a buscar a un SharePoint, en este caso de Aranda, donde yo tengo un documento, bien, y ese documento lista las 14 prácticas, por ejemplo, que Aranda tiene certificadas en un esquema de industria y las otras 11 que tiene en otro esquema de industria. Entonces, yo puedo buscar tanto en documentos públicos como en documentos privados. ¿Bien? Entonces, esa es otra de las gracias que tiene Copilot. Me permite combinar los lugares donde yo quiero buscar. Bien, entonces, hemos visto que Copilot nos permite ir a buscar en diferentes lugares. Pero los quiero llevar un poco más allá y este es el tercer ejemplo que quiero que desarrollemos. Yo le podría preguntar a Copilot, ¿bien? Si yo soy, por ejemplo, un agente de mesa de servicio, yo le podría preguntar a Copilot, Copilot, mira, ¿cuáles son mis casos asignados, por ejemplo? Entonces yo le escribo a Copilot, mis casos asignados. ¿Bien? Yo le puedo escribir a Copilot eso. ¿Bien? Y Copilot, cuando yo le escribo, ¿bien? A través de Copilot Studio sabe, esto es parte del trabajo que uno hace, Copilot dice, mira, eres Alejandro Cañón, porque Alejandro Cañón es quien está conversando, ¿bien? Resulta que lo que hace Copilot es, se conecta al Aranda Service Management, ¿bien? Se conecta al Aranda Service Management en cuestión, ¿bien? Y como sabe que Alejandro Cañón es el que está conectado, el que está conversando con el usuario, con la persona, fue, consultó en Aranda y trajo los casos pendientes, trajo la carga de trabajo que Alejandro tiene por trabajar. Entonces, Copilot no solamente va a fuentes de conocimiento públicas o va a fuentes de conocimiento privadas. Copilot va a Aranda directamente. Y Copilot va a Aranda para hacer lo siguiente, en lo que tenemos ahora, ya les contaré que agregaremos más adelante. Copilot va a Aranda para crear solicitudes en Aranda. ¿Bien? Copilot va a Aranda para buscar solicitudes en Aranda, una o varias, según el ejemplo que yo les acabo de mostrar. Copilot va a Aranda para actualizar solicitudes en Aranda. Y Copilot va a Aranda, por ejemplo, para agregar comentarios, retroalimentación, etc. Actualmente, Copilot se integra con Aranda para, en el contexto de experiencias de conversación, realizar estas 5 acciones. Fíjense que esto fue una experiencia de usuario, digamos, totalmente intuitiva, en lenguaje natural. Pero también les quiero mostrar, ¿vale? Porque este es uno de los dos lados de Copilot. Esto es el lado que tiene que ver con cómo el usuario, el lenguaje natural, consume los copilotos. Solo quiero que se lleven la idea para que vean, digamos, lo sencillo que es crear estas experiencias de usuario personalizadas, lo sencillo que es modelarlas, ¿bien? Modelarlas a través de Copilot. ¿Bien? Copilot Studio, voy a ampliar acá para que se vea mejor, es una interfaz web en la cual yo modelo estas experiencias conversacionales. Por ejemplo, todos los 3 ejemplos que yo les mostraba hace un momento, bien, esta es la otra parte de la integración entre ASMS y Copilot. Es que yo diseño lo que se llaman los copilotos y los flujos de conversación. Entonces, por ejemplo, yo les mostraba hace un rato de consultar mis casos asignados. Entonces, acá voy a cerrar esto un momentito para que se vea mejor. Entonces, fíjense que yo le digo a Copilot, cuando un agente me pregunte de diferentes formas cuál es mi carga de trabajo, haz algo. Ahora, la IA generativa nos permite que yo no le tenga que decir a Copilot las 100 formas distintas de preguntar lo mismo. Yo le puedo decir a Copilot entre 5 y 10 y Copilot es capaz de inferir todas las posibles variaciones. Y luego, a partir de esas variaciones, se activa el flujo de conversación y yo lo modelo
como ustedes los están viendo aquí, esto es drag and drop, esto es sin código. Yo le digo a Copilot, oye Copilot, mira, vas a saludar al usuario como hola y muestro el nombre de usuario y le vas a poner este mensaje. Vamos a consultar tus casos en Aranda. Y aquí entonces, por debajo gatilla, como yo les contaba, el conector con Power Automate, bien, y hace la consulta, por ejemplo, recupera los casos y los muestra. Les voy a mostrar otro tópico, otro ejemplo para que se vea bien. Por ejemplo, yo lo tenía aquí, notificar al usuario de un caso. Este es otro ejemplo. Entonces, imagínense, yo soy un agente, ¿bien? Soy un agente de mesa de ayuda, y entonces yo digo, bueno, mira, quiero contactar a un usuario por una solicitud, o quiero avisar al usuario de un caso, o quiero notificar al usuario relacionado de una solicitud. Bien, yo diseño esta conversación. Bien, y yo puedo agregar cajitas. Entonces yo con el botón más podría decir, mira, cuando el usuario indique esto, vamos a agregar una acción que es haga algo en Aranda o haga algo en otra herramienta. Esto es muy intuitivo de utilizar. Entonces la invitación que yo les hago a ustedes que nos acompañan el día de hoy, ¿bien? Si ustedes tienen como parte de su ecosistema de soluciones Microsoft y tienen Copilot o están probando Copilot, de hecho, si ven aquí arriba hay un mensajito que dice trial, lo pueden probar desde hoy y también lo pueden probar desde hoy integrado con Aranda gracias al conector que está disponible, pues les va a permitir que ustedes ya vayan habilitando estas experiencias de autoservicio potenciadas y personalizadas con inteligencia artificial. Son unos pequeños ejemplos, ¿bien? Para ir cerrando, porque quiero abrir el espacio a preguntas, ¿bien? Regálenme aquí un momento, por favor, que voy a volver a continuar. Me gustaría contestar algunas preguntas del chat. Entonces, si me dan un segundo, quiero ver algunas preguntas, a ver si las puedo. Por supuesto, Alejo, si quieres yo te las voy contando. Sí, por favor, cuéntame una, sí. Claro que Y sí. aquí lo Nos pregunta Ángela, en las nuevas certificaciones de ASMS, ¿estos temas de integración con Power Automate están incluidas? En las nuevas certificaciones, o sea, bueno, en las certificaciones de ASMS, las que vienen desde enero del 2025, ya se va a incorporar algunos entrenamientos propios de la integración con Copilot. De todas maneras, permítame ahora que les voy a volver a compartir pantalla, porque no hay que comenzar desde cero. Entonces, qué les quiero decir con esto? Y ahora voy a volver aquí a compartir pantalla. No hay que comenzar desde cero. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes, desde que han utilizado en mayo nuestro conector con Power Automate y ya están familiarizados con él, les voy a mostrar ahora a continuación, disculpen, se me perdió mi pantalla. Aquí está, y yo les estaba mostrando esta slide, bien, perdonen. Si ustedes ya están familiarizados con el conector de ASMS en Power Automate, ya lo pueden usar con Copilot desde ahora. De hecho, se pueden crear una cuenta trial de Copilot Studio y lo pueden comenzar a probar. Bien, el conector nos permite, valga la redundancia, conectar conversaciones en Copilot con Aranda para 5 de las 6 operaciones que tiene disponible el conector. Me permito hacer esa distinción. Bien, voy a ahondar en ella a continuación. Solo para terminar de responder una de las preguntas, a contar del próximo año, de enero, en las certificaciones agregaremos ya contenidos específicos a Copilot. Ahora, me permito decir, es Copilot en el contexto de ASMS, porque Copilot es un mundo enorme. Entonces, Microsoft tiene rutas de aprendizaje, cursos gratuitos, trials de Copilot. Entonces, a partir de ahí, tenemos un abanico de opciones bastante amplio. Bien, así que habrán entrenamientos por el lado nuestro, pero yo recomiendo, para aquel que quiera profundizar más, hay que profundizar es en Copilot, pero les doy un parte de tranquilidad. Usar Copilot no es física nuclear, es entender más bien los requerimientos por el lado del negocio, los requerimientos de la experiencia de usuario que busco entregar.
Y luego eso yo ya lo llevo a través del diseño de las conversaciones. ¿Bien? Entonces, no sé si con eso he podido responder la pregunta. Bien, creo que hay otra pregunta que está aquí en el... Tenemos muchas preguntas y muy interesantes, Alejo. Tenemos la siguiente de Reinel que nos dice, ¿este servicio reemplaza a Albi? Ni que hubieran visto la presentación. Lo voy a contar a continuación, si me dan un momento, ¿vale? No, Copilot no reemplaza a Albi. En Copilot no reemplaza a Albi. Era un segundito que voy a resolver acá mi último inconveniente. Y ya lo voy a contar. No, Copilot no reemplaza a Albi. Y les voy a decir por qué no lo reemplaza. Bien, y acá les voy a compartir pantalla nuevamente y continuamos. Copilot no reemplaza a Albi, bien, por la siguiente razón, porque nosotros entendemos, bien, que las organizaciones buscan, bueno, me voy a ir a la slide correspondiente a esa pregunta para responderla como corresponde. Hay organizaciones que buscan experiencias de autoservicio rápidas que estén listas para usar. Bien, y ahí Albi, nuestro agente virtual, en Teams y en WhatsApp, seguirán entregando esa experiencia de autoservicio desde el día 1, que nos permite crear casos, consultar, ir a la base de conocimiento, aprobar los casos, etc. De hecho, Albi se sigue potenciando y ya les adelanto que en enero Albi va a seguir incorporando otras capacidades basadas en inteligencia artificial. Albi tiene un camino de crecimiento enorme. Bien, pero hay organizaciones que dentro de su mentalidad de servicio al cliente dicen, mira, para ciertos perfiles de usuario, bien, me gustaría dar una experiencia donde yo tenga la libertad de construir esa conversación, de definir cómo el autoservicio se relaciona con el usuario. Bien, y eso es válido, son enfoques totalmente válidos. Ahí es donde actúa la integración entre ASMS y Copilot. Entonces, en resumen, si yo soy una organización, bien, de pronto no tengo Copilot, es válido, bien, pero quiero habilitar experiencias de autoservicio, incluso potenciadas por IA, uso Albi. No olvidar que Albi desde comienzos de año agregó capacidades de inteligencia artificial, que de pronto aquellos que no la recuerdan cuáles son, pues aparte de ir a nuestra página web, pues pueden ir a nuestro canal de YouTube. De hecho, hay una playlist, que son 5 o 6 casos de uso, que se llama Albi potenciado con inteligencia artificial, y ahí van a poder ver lo que Albi ha incorporado en esta línea. Bien, entonces si yo soy una organización que quiere proveer experiencias de autoservicio de primer nivel desde el día 1, sin tener que preocuparse por, oye, cómo tiene que contestar el copiloto, etcétera, perdón, la gente, Albi es mi alternativa. Albi también tenemos que tener presente que Albi viene incluido dentro de Aranda Service Management, ¿bien? No representa un costo adicional, ¿bien? Hay que tener presente que Albi, por ejemplo, está disponible en Teams y WhatsApp me sirve en contextos de autoservicio, también potenciados con IA, dirigidos a usuarios externos. Bien, Teams es más para usuarios internos. Cierro contestando la pregunta. Si la organización, entonces, en un contexto más de uso del ecosistema Microsoft, tiene, por ejemplo, Power Automate, tiene Copilot, bien, y quiere conectar en el contexto de conversaciones el lenguaje natural, sus otras herramientas, otras aplicaciones del ecosistema y Aranda, bien, pues puede usar ASMS integrado con Copilot. ¿Bien? Lo relevante, como les decía al comienzo, es necesito entender la experiencia de usuario que quiero proveer, que es una experiencia más personalizada. Y ahí entonces necesito Copilot Studio. Copilot Studio sí tiene un licenciamiento aparte, que es de Microsoft. O sea, usar Copilot Studio requiere que yo tenga una suscripción de Copilot Studio con Microsoft. ¿Bien? Entonces, para responder a la pregunta de Reiner, creo que era Ura, si me dijiste el nombre, no Así no es. se reemplazan, buscan
buscan ser complementarios. ¿Bien? Finalizo la sesión, digamos, la parte de la presentación y quiero seguir contestando más preguntas, contándoles lo siguiente. Bueno, ¿qué sería necesario para utilizar ASMS en Copilot? Entonces necesito 3 cosas. La primera, necesito pues tener una suscripción de Aranda Service Management en cloud o en on-premise. Cuando yo tengo esta suscripción, para integrar a SMS con Copilot, necesito lo que se llama un token de integración. Ese token de integración, luego lo utilizo, lo cargo en el conector de Aranda Service Management para Power Automate y para Copilot. Ese conector está ampliamente documentado, tanto, valga la redundancia, en la documentación de Aranda, como en la documentación de Microsoft Learn. Microsoft Learn es la plataforma de aprendizaje de Microsoft, donde, bueno, hay rutas formativas de Copilot Studio, pero además están las diferentes aplicaciones que conversan con Copilot. Y ahí está Aranda Service Management. ¿Bien? Y lo tercero, lo que necesito, pues necesito una suscripción a Copilot Studio, a nuestro diseñador de conversaciones. ¿Bien? Pueden probar Copilot Studio desde ya, ¿bien? Y pueden también integrarlo con ASMS para que se vayan familiarizando. Entonces, yo creo que con eso he respondido a la pregunta que nos hacía uno de los asistentes. ¿Bien? Quiero contestar algunas preguntas más. Las voy a ir leyendo desde el chat. Carlos Castro pregunta, ¿en dónde se puede encontrar la documentación para entrenar a la IA? La verdad es que no se necesita entrenar la IA. Es una de las gracias de Copilot Studio. Copilot Studio ya incorpora IA generativa. ¿Bien? Entonces yo más bien en lo que yo me preocupo cuando usamos Copilot Studio es cómo diseño la experiencia de usuario. Por ejemplo, yo les mostraba en uno de los ejemplos, cuando el usuario diga, quiero ver mis casos asignados. Eso es en Copilot Studio. Yo ahí defino esas intenciones, esas expresiones. ¿Bien? Entonces, eso no es como entrenar la IA, es diseñar la experiencia de usuario conversacional. ¿Bien? Entonces, con eso respondo, creo, a la pregunta de, ¿cómo se llama? Respondo a la pregunta que nos realiza. Tenemos otra pregunta de Jefferson. Jefferson pregunta, ¿el licenciamiento para usar Copilot es igual que con Albi? No, no son iguales. Entonces me permito explicar. Me parece una pregunta muy atingente. Albi yo lo utilizo para proveer experiencias de autoservicio en Microsoft Teams y en WhatsApp. ¿Bien? Son experiencias de autoservicio desde el día 1. ¿Bien? Yo podría, como organización, no es la idea, ya creo que he contado los beneficios de uno y otro, yo podría a lo mejor no usar los agentes virtuales de Aranda. ¿Bien? Porque yo digo, quiero diseñar una experiencia de usuario a la medida de mi organización. ¿Bien? Con lo que implica, ojo, tiene cosas buenas y tiene pues, algunos requisitos como hemos visto. Para utilizar Copilot, integrado con ASMS primero, debes tener una licencia de ASMS, una licencia de integración, un token de integración. Ese token de integración, Jefferson, lo cargas en el conector de ASMS de Power Automate y de Copilot. ¿Bien? Partiendo de la premisa de que tienes el licenciamiento por el lado de Microsoft para usar estas herramientas. ¿Bien? Y tercero, para diseñar las conversaciones, las experiencias de usuario personalizadas, requieres licenciamiento de Copilot Studio. Copilot Studio es el modelador de conversaciones. Entonces, son distintos, ¿bien? Porque responden a desafíos diferentes. Si yo estoy usando el agente virtual Albi, que como les contaba, desde el comienzo de año está potenciado con inteligencia artificial, y las capacidades que me ofrece Albi y las que ya vendrán pronto, no
no se pierdan de eso en los próximos 3 meses, me sirven en mi contexto de experiencia y omnicanalidad, está perfecto, no necesitas usar Copilot. ¿Bien? Lo importante, y es nuestro compromiso en Aranda, queremos dar opciones, queremos dar alternativas para que nuestros clientes y nuestros socios de negocio elijan aquellas que correspondan más a sus necesidades. Espero, Jefferson, haber contestado tu pregunta. Bien, que creo que fue la misma que hizo Sabino. Sabino hizo esa pregunta. Bien, Luz Marina es una pregunta, pero de pronto no la entiendo. Si quieres puedes volverla a escribir. ¿Qué tipo de versión de Microsoft maneja con Copilot? No, de pronto no entendí no entendí la pregunta. Estas son soluciones en la nube. Entonces, Copilot también a medida que van saliendo nuevas actualizaciones de capacidades, se actualiza en los clientes, digamos en las organizaciones que lo utilizan. En el caso de Aranda en particular, versiones de Aranda superiores, iguales o superiores a 9.8.0, ya utilizan o ya son integrables con Power Automate y con Copilot a través del conector que les he estado contando. Otra persona, Elías, dice, ¿podrías decirle a Copilot que busque dentro del SharePoint un texto puntual dentro de un documento y ver si concuerda con algo dentro de ASMS? Sí, pero lo debes modelar en la conversación. En Copilot Studio, yo le digo a Copilot, estos son los repositorios de conocimiento donde tú tienes permitido buscar. Y luego sobre esos repositorios, cuando en base a la respuesta a la pregunta del usuario, por ejemplo, yo le he mostrado un ejemplo, ¿cuáles son las certificaciones de ASMS? Copilot fue a buscar al SharePoint de Aranda, en el ejemplo, y fue a buscar un documento en particular. Luego en el diseño de la conversación, Elías, tú modelas en Copilot y le dices, Copilot, sobre la información o sobre los resultados de búsqueda que obtenga el SharePoint, conéctate a SMS, ¿bien? Y anda a buscar en casos donde el contenido coincida con la búsqueda. Entonces se puede, es cosa de modelarlo en el flujo de la conversación. Espero haber respondido tu pregunta. Laura Ochoa pregunta, no, Laura Costa, me corrijo. Pregunta, ¿la interfaz de Copilot se puede personalizar, cambiar su logo y colores? Sí, sí. Cuando yo creo un copiloto, yo le digo su nombre. Yo en mi nombre le puse ASMS Copilot y le puse el logo de Aranda, pues bueno, me gusta siempre usar nuestra identidad corporativa, pero tú le puedes poner, ojo, cuando estamos creando flujos en Copilot, le pongo el logo que quiera, el de mi empresa, le pongo el nombre del copiloto, copiloto empresa A, Charlie, Juan, Albi 2.0, el que le quiera poner. Sí, eso es personalizable dentro de Copilot Studio. Bien, William, es una pregunta que me parece excelente. William dice, ¿qué hay de la seguridad? ¿Esta información no será usada para entrenar la IA y luego ser de acceso público? La respuesta es no. Bien, no, la información que utiliza Copilot con Aranda, primero la Aranda es de ustedes. Bien, entonces Aranda no toma la información y la pone afuera, no es de acceso público. Segundo, Copilot y Copilot Studio son soluciones de productividad de Microsoft que tienen los estándares más altos de seguridad. ¿Bien? Microsoft, y en Aranda adherimos a ello, tiene unos sólidos principios de uso responsable de la IA. Entonces, cuando en el contexto de la conversación, si recuerdan los dos primeros ejemplos, cuando yo buscaba en conocimiento privado o en SharePoint, esos resultados de búsqueda nunca salen fuera del ámbito de mi Copilot o del ámbito de mi suscripción a los productos Microsoft. Microsoft es muy serio y muy responsable con esas cosas. Así que, William, ten la total tranquilidad de que la información privada que usa el copiloto para responder queda siempre en el ámbito privado. Bien, espero haber contestado tu pregunta. Martín pregunta, Martín Miranda. Martín pregunta, ¿ustedes hacen la configuración en Copilot Studio? No, no. Más bien nosotros enseñamos a usar Copilot Studio integrado con Aranda, bien,
pero Microsoft tiene una documentación extensa de uso de Copilot Studio, ¿bien? Extensa dentro de lo relativamente reciente que es esto. Copilot Studio, como tal, tiene 11, 12 meses, ¿bien? Es algo relativamente nuevo, pero Microsoft tiene su red de partners también, socios de negocio, de servicios especializados en este tipo de aplicaciones modernas de productividad y Copilot es una de ellas. De todas maneras, yo, Martín, hago la siguiente invitación. Yo no soy experto en Copilot y he podido traerles aquí varios ejemplos, por tiempo no les pude de pronto mostrar más, ya tendremos otros espacios. Y lo relevante es entender el contexto del negocio. Luego, como toda tecnología, tiene una pequeña curva de aprendizaje, pero es bastante sencilla. Entonces, tú también, si es de tu interés, lo puedes hacer con por tu cuenta o con el equipo de tu organización. Nosotros, a través de los recursos de documentación que les he mostrado anteriormente y a través de futuros entrenamientos que haremos en esta línea, podrás también por tu cuenta ser autónomo en esta materia. Bien. Bueno, sé que hay... y creo que esta es la última pregunta de Sabino, a ver si le alcanzo a contestar. Copilot se ejecutó desde Teams. ¿Existe otro medio para usarlo? Sí. Copilot, cuando tú diseñas conversaciones en Copilot Studio, tú eliges el canal de salida, por decirlo de alguna manera. Copilot tiene 11 canales o 12 canales de salida. Teams es uno de ellos. ¿Bien? Facebook Messenger es otro de ellos. Sitios web públicos, me refiero a la página principal de la organización, es otro canal de comunicación. Twilio, que es una plataforma de omnicanalidad, que de hecho, no sé, de pronto algunos recuerdan en mayo, cuando hicimos el lanzamiento del conector con Power Automate, justamente les mostré ejemplos de cómo nos integrábamos con esta plataforma, es otro canal. Hay 11 canales de comunicación, canales de salida, en los cuales el copiloto se publica. Y cuando diseñamos la conversación, le decimos a Copilot, Copilot, este canal, este canal, este canal es el que yo quiero utilizar. Así que sí, hay flexibilidad en eso. Ahora, sí es importante tener presente, Sabino, es Microsoft quien define qué canales son los que están en Copilot. Bien, a día de hoy son 11. Esto tiene apenas un año, esto está recién salido del horno, por decirlo de alguna manera, y seguramente agregarán más canales. Bien, entonces espero haber contestado tu pregunta.